Hoy tenemos otro monitor de KTC, 27 pulgadas, 1440p, hasta 275 Hz con overclock, panel IPS y vamos a verlo todo en profundidad. Empezando por el packaging tenemos la alimentación que es externa, cable DisplayPort, los papelitos con un reporte de calibración y primera sorpresa porque esta peana no la había probado. La carcasa es de plástico pero por dentro es metal, creo que la calidad es correcta y lo que más me ha gustado son las funciones de ajuste preciso. Vais a ver que hay medidas para que te acuerdes dónde lo has puesto, tanto en la inclinación como en la rotación del monitor, que además hace un sonido que está bastante chulo. Obviamente lo puedes regular en altura y también poner en vertical, pero solo de un único lado. En la parte de atrás tenemos una patilla extraíble para colocar los auriculares, un botón de encendido, un joystick para movernos por el menú y además tenemos unas aletas que son las típicas que metían pues en los monitores de BenQ Zowie, que sirven básicamente pues para eliminar más los reflejos. Se encajan deslizando hacia adentro, van un poco duras pero no tiene mucho misterio. El material de dentro es como esponjoso, que se agradece, y bueno, este tipo de aletas encajan más en monitores pues para juegos competitivos o para edición profesional, así que no sé si aquí tienen demasiado sentido, pero bueno, para quien le guste no está mal, y si no te gustan pues directamente pues no se las pongas. El acabado de la pantalla es mate, aunque este es de los que tiran a ser como más ligeritos, así que los reflejos están más definidos, pero también ese efecto de borrosidad pues se nota menos. Y vamos a ponernos ya serios con el color, y lo primero que vas a hacer es cambiar la temperatura de color desde el ajuste preset hasta el warm. ¿Por qué? Porque la calibración está mejor, una temperatura que se ajusta más al 6500K, un delta E o grises bastante contenido y un gamma que realmente sigue más el sRGB, aunque se va un poco a la alza. El brillo máximo está bastante bien, de casi 450 nits, y el contraste está casi en el 1000:1, un poquito flojo en comparación con otras alternativas, pero al final pues es un poco lo típico en paneles IPS. En cuanto a colores, por defecto viene en el modo nativo y con el preset en usuario, te recomiendo que lo dejes así, y tenemos un 94,3% de cobertura en DCI-P3. La precisión de color para este modo es bastante correcta, aunque se escapa un pelín el amarillo y el verde, y en cuanto a Adobe RGB estamos en un 93,1%, que tampoco está mal, aunque este tipo de monitores nunca vienen orientados para esta gama, ya que es más para fotógrafos. Como la gama sRGB la superamos con creces, pues tiene un modo sRGB calibrado que capa algunas opciones como el gamma y demás, pero es regulable tanto en brillo como en temperatura de color. Se recorta a un 97,1%, que está bastante bien, y la precisión de color está muy bien conseguida, con un delta E medio de 0,74 y un máximo que es concretamente en el rojo, ya que está algo sobresaturado, de 2,42, pero la verdad es que muy buen modo sRGB. Como siempre digo, con sonda y calibración manual puedes conseguir mejores resultados. Tiene dos opciones: o poner estos ajustes custom en la temperatura de color, o incluso lo podrías dejar en el modo warm directamente, y tras aplicar el perfil ICC que me ha generado el proceso de calibración, pues ya estáis viendo que desde el modo nativo para DCI-P3 pues mejora el asunto. Tampoco una barbaridad, pero sí que tenemos mejor precisión de color, un mejor traqueo del gamma y demás. El perfil ICC, como siempre, está disponible para miembros del canal en mi servidor de Discord, aunque recuerda que aunque apliques esta misma configuración, si te compras el mismo monitor todas las pantallas cambian, y el tema de los perfiles ICC es más relevante para temas de producción, multimedia y demás, y no tanto para gaming. Hablemos ahora de la uniformidad del brillo, y la verdad es que está bastante bien, pero sí que tiene graves problemas con la uniformidad de color. Por suerte, bajando el brillo, la verdad es que se mejoran los resultados, así que si lo quieres utilizar para calibración y demás, te recomiendo que pues lo calibres para unos 100 o 120 nits. Estos temas siempre suelen ir asociados a la fuga de luz, y en mi caso creo que no he tenido mucha suerte. Se puede apreciar algo de clouding, que son esas fugas de luz que están en la parte de arriba, y también el glow es más notable pues que en monitores IPS que están más rondando el contraste de 1500:1, ya que el negro en este monitor pues es un poco elevado. Pasemos al punto del HDR, y tiene un único preset, pero puedes modificar su temperatura de color. Te recomiendo que la dejes en preset, ya que su balance de RGB es mejor, y bueno, ya sabéis que en este tipo de monitores que no tienen un contraste infinito y el brillo pues se queda bastante corto para tener un HDR real, pues la experiencia es bastante limitada. No obstante, dentro de sus limitaciones creo que no lo hace del todo mal, hay un buen seguimiento de la curva PQ-EOTF y de la luminancia, pero si te fijas al principio de la EOTF está bastante levantada porque el monitor no tiene un contraste pues para representar esos negros profundos. La calibración de los colores en HDR para la materia prima que hay creo que no está mal, no hay pérdida de colores, tenemos casi un 70% de cobertura de gama en BT 2020, y en cuanto a volumen de color, como siempre, esto no lo confundáis con volumen de gama, ya que también tiene en cuenta el brillo y siempre bajan algo las coberturas, y nos quedamos en torno al 63% en BT 2020. Vamos a pasar a los tiempos de respuesta, y como te decía, puede llegar a 275 Hz con overclock. No obstante, he tenido un problema aquí, y es que al ponerlo al máximo refresco se
se crea un artefacto en la pantalla, como que no funciona bien, ya lo estás viendo en pantalla. Y además he visto que la configuración de color pues baja. Ya te avisa el monitor que si activas esto pueden pasar cosas raras, y en mi caso lo he arreglado simplemente bajándola a 270 Hz. Además recuperamos el color, por cierto, si alguno tiene curiosidad, en 180 Hz lo podéis poner en 10 bits. Tenemos varios modos de overdrive y yo te recomendaría para su refresco máximo el modo estándar, que son unos 5.27 milisegundos de tiempo de respuesta inicial con muy poquito overshoot, o también le puedes dar un poco más de caña con el modo advanced, que bajamos hasta los 4.49, pero el overshoot la verdad es que crece bastante en algunas transiciones. Este overshoot se nota en forma de ghosting inverso en el TSUFO, ya lo estáis viendo en el advanced. El ultrafast tiene todavía más overshoot, y también hay un modo dinámico de overdrive, que esto en teoría lo que hace es ajustarlo según al refresco que lo pongas, pero ya estáis viendo que en su refresco máximo pues también sigue teniendo overshoot, así que ya aquí decidís un poco lo que queráis. Desde luego que si vais a jugar a un refresco un poco más bajo, pondría directamente el estándar, y más teniendo en cuenta que activando el G-Sync, que por cierto no está validado por Nvidia, pues nos vuelve este artefacto en 270 Hz, con lo cual si queremos que desaparezca y jugar con el G-Sync, en mi caso concreto pues tenemos que bajar a 240 Hz, que es su frecuencia nativa, es decir, desactivar completamente el overclock. Haciendo esto funciona sin problemas, aunque curiosamente al activar el overclock vais a ver que el monitor como que se reinicia y el comportamiento del overdrive cambia. En estándar estamos en torno a los 6 milisegundos y en el advanced estamos en los 5.17, aunque también con overshoot notable. Además de esto tiene un modo de backlight strobing, que en este caso se llama MPRT. Ya sabéis que la tecnología hace parpadear la retroiluminación del monitor para conseguir idealmente una mejor claridad de movimiento. Siempre baja un poquito el brillo, en este caso no podemos combinarlo con el G-Sync, pero sí con los diferentes modos de overdrive. Como suele ser común en este tipo de monitores, hay bastante artefacto de imagen doble, conocido como Strobe Crosstalk, así que yo personalmente pues no lo utilizaría, pero bueno, ahí lo tenéis pues por si queréis trastear. El input lag está en la media, no os preocupéis por esto, y en cuanto a la compatibilidad con la PlayStation 5 es muy básica, lo puedes poner en 120 Hz, 1440p, pero no acepta Super Sampling a 4K, tampoco VRR ni ALLM, así que es una opción bastante justa para la consola. Igualmente, si lo usaras en consola o por debajo de 120 Hz, tienes que apagar el overdrive, porque si no te vas a comer un overshoot tremendo y obviamente pues los tiempos de respuesta iniciales suben algo. En cuanto a extras, tiene los típicos preset gaming que no utiliza nadie, pero sí que son destacables los altavoces. No porque sean de buena calidad, ya que son bastante malos, pero por lo menos están ahí y te pueden sacar del apuro en alguna situación. El precio del monitor ronda los 200 euros, tanto en Amazon como en la página oficial de KTC. Creo que hay descuentos que intentaré dejártelos en la descripción, y se queda en torno a los 190 euros. Por mi canal de ofertas de Telegram avisaré si bajara más todavía, y no me parece un mal precio la verdad, pero creo que la marca se está haciendo la competencia a sí misma de una manera brutal. Y es que tenemos el KTC H27E6, que tiene una numeración además menor a la de este monitor, aunque ojo, porque el naming de este monitor en algunos países puede ser diferente, porque Windows me lo ha leído con este nombre y también algunos programas, y es que ya había una versión no pro de este monitor hace un tiempecillo, así que creo que deja algo que desear el naming que nos han traído aquí a Europa. Y para la comparativa vamos a utilizar mi página web, que la anuncié el otro día, Monitor Garage, la tienes en la descripción. Básicamente están todos los datos medidos pasados a una base de datos. De momento hay 39 monitores, he metido 8 más desde el lunes y la semana que viene se vienen más, y por supuesto este ya lo tenemos por aquí. Mirad un poco las diferencias que hay, por ejemplo en SDR, en el E6 tenemos más gama de color. Sí que es cierto que la precalibración estaba un poco peor ajustada, pero igualmente muy buena. También tenemos más gama en Adobe RGB, tenemos mucho más contraste. En HDR tenemos también mejor cobertura en Rec 2020, y en Gaming la verdad es que están bastante a la par, porque en el E6 le puse el modo Advanced, que como veis tiene bastante overshoot, le pasa lo mismo a este monitor exactamente. Aquí le he puesto el estándar porque a nivel visual en el E6 no notaba tanto este overshoot, pero que sepáis que son bastante similares. En cuanto a input lag, como este tiene más hercios, porque son 320 Hz en vez de los 275, y el overclock al menos en mi unidad funcionaba perfectamente. También en cuanto a la PlayStation, el E8 no tiene ninguna compatibilidad extra, ni siquiera puedes ponerlo en Super Sampling en 4K, y el E6 sí que te permitía ALLM, VRR y demás, así que mejor opción para eso. En cuanto a puertos, más o menos similar, el E6 como tiene mejor compatibilidad con la PlayStation 5, pues HDMI 2.1, y en cuanto a diseño pues va a ir un poco a gustos, pero sí que te diría que prefiero un poco más la peana del E8, porque a nivel de ergonomía y de ajuste fino creo que puede convenir más, pero bueno, la otra tampoco está mal. Como veis, el E6 es claramente mejor, y ya os digo que por eso confunde un poco la nomenclatura, y sí que es cierto que ahora en la página web oficial, y creo que en Amazon está un pelín más caro, yo sinceramente me estiraría, pero vamos, 100%, pero es que muchas veces por el Telegram
Instagram lo he pasado a 190 pavos, que es el precio que está teniendo este monitor de lanzamiento, con lo cual creo que no tiene demasiado sentido. Debería de ser un poquito más barato, yo diría que unos 170 euros, y así pues podría hacerle mejor la competencia a monitores como este AOC, que le he puesto más nota porque calidad-precio me parece un poco mejor cuando se encuentra entre 160 170 euros, pero son muy parecidos en cuanto a specs. Tenéis aquí la herramienta para comparar absolutamente todo. Ya os digo, son bastante similares, con la diferencia de que este pues tiene una peana bastante mejor, porque esta peana no es regulable. Por lo demás, ya os digo, muy parecidos, mismas coberturas, tiempos de respuesta muy similares. Así que bueno, creo que es un monitor que está bien y seguramente con el tiempo se pueda encontrar algo más barato, y ya te digo que al mismo precio que por ejemplo este AOC, pues desde luego que sí que me iría a por él. Y nada, a ver si tenéis más suerte que yo con el tema del overclock, porque ha sido una pena, la verdad. Es la primera vez que me pasa que activo el overclock en un monitor y no termina de funcionar bien. Siempre suele ir bien, pero en sí el monitor la verdad que, como habéis podido ver, pues está bien. Simplemente creo que la marca se está haciendo la competencia a sí misma y la verdad que es una situación un poco chistosa. Así que nada, por mi parte, pues nada más. Si os ha molado el vídeo, fuerte me gusta, suscripción para más contenido y nos vemos en la próxima. Chao, chao.